Llega la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, básicamente es cuando nosotros situamos la creación o la construcción de los denominados estados de bienestar, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué cositas os va a mencionar el manual de la asignatura? Bueno, uno de ellos es el denominado Plan Marshall. Uno de ellos es el denominado Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? El Plan Marshall, para que nos entendamos, fue un protocolo que se pone en marcha a partir de la construcción europea con un montón de dinero de la administración norteamericana, ¿vale? Para ayuda, el Plan Marshall es un plan de reconstrucción de la Europa destruida tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¡Qué buena gente de los americanos! Esperarse, vamos a ir ordenando ideas. ¿Qué tiene que ver esto? No es que seamos buena gente, que lo serán también, sino que el Plan Marshall técnicamente es una inversión. Es una inversión. Te dicen a ti, mira, yo acabo de terminar la Guerra Mundial, toda mi industria, soy americano, toda mi industria estaba reconvertida a industria militar y la tengo que volver a pasar a industria civil. Es decir, en vez de fabricar tanques y aviones, pues voy a tener que fabricar lavadoras, frigoríficos, coches, tractores. ¿Y a quién le vendo yo todo esto? Porque claro, yo quiero mantener mis sistemas de consumo interiores que son muy altos, pero además, como quiero ganar más dinero y quiero mantener la maquinaria de la economía y del pleno empleo, que ya la he mantenido, ojo, con la guerra le dio muchísima pasta a Estados Unidos, muchos muertos, pero mucho dinero. Yo ahora necesito reconvertir mi industria. Necesito gente que me compre mis productos. ¿Quién me va a comprar mis productos? Los que han sido aliados míos en la guerra. ¿Quiénes han sido aliados míos? Europa. Cuidado, Franco no. Vamos a empezar por ahí. Franco estaba con los alemanes y con los italianos, ¿vale? Nosotros éramos los malos, ¿vale? Los malos porque habíamos sido lo que habíamos perdido. Nos habíamos apuntado al club de los malos, ¿vale? Los fascismos. Con ello, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos empieza a dar un montón de dinero que se llamó Plan Marshall. Mucha pasta. Construcción de carreteras, colegios, infraestructura. ¿Para qué? Para que luego sus aliados, conforme van construyendo, están pidiendo materias primas, maquinaria, mano de obra, empresas que son norteamericanas. Es decir, todo lo que está invirtiendo la administración a través del Plan Marshall lo va a recuperar en modo de inversión. Y además está creando una especie como de club selecto de buenos compradores que entre nosotros no nos vamos a pelear porque ya nos hemos defendido mutuamente ante agresiones exteriores, ¿vale? De hecho, de ahí saldrá la OTAN, que es un club de amigos que se defienden cuando otro amigo les quiere pegar a alguno de ellos. ¿Se ha entendido? Y es la OTAN, que es una organización de tipo militar, ¿vale? Que es para la autodefensa, Organización de Tratados Atlántico Norte, se llama así, OTAN, ¿vale? Y va a salir de aquí. Va a salir de aquí. Por eso la OTAN es Estados Unidos con los países europeos, los antiguos países que habían pertenecido a los que habían luchado contra los fascismos, los que habían luchado contra Japón, ese juego, ¿no? Bien, en ese club o en esa idea, en el Plan Marshall, ¿llega a España? No, no llega a España. ¿Por qué? No llega a España como Plan Marshall. Ahora vamos a poner unos matices importantes. No llega a España porque España es un fascismo. Es decir, los americanos nunca podrían hacer un trato con un dictador fascista porque han hecho la guerra contra los fascismos, ¿vale? La sociedad norteamericana odia a los fascistas. ¿Qué va a pasar con Franco? Vamos a pararnos aquí un momento porque esto es importante para ver la situación de España y lo que va a ocurrir en torno al estado de bienestar. Van a pasar los años. Recordad, la Segunda Guerra Mundial, los americanos llegan hasta Berlín, ¿vale? Antes habían llegado los rusos, los soviéticos, ¿vale? Y llegan hasta allí, ponen el muro. ¿Por qué los soviéticos se quedan con todo lo que han reconquistado? Porque entienden que como ellos han reconquistado ese territorio reconquistado ruso es territorio ruso, punto. ¿Vale? Ellos no van a ceder nada. Todo lo que han conquistado militarmente y les ha costado a ellos los muertos, no ceden nada. El bloque occidental lo que hace es que libera a esos países, ya tienen sus autogobiernos, por eso hay dos Alemanias, o habrá dos Alemanias en ese momento. La República Federal y la República Democrática Alemana, ¿vale? Y entonces tendremos Alemania partida por la mitad. Y hasta ahí llega el muro de Berlín, ¿vale? Y hasta ahí llegan los soviéticos. ¡Ojo! Los soviéticos, que empezaron perdiendo la guerra, se acaban de convertir en potencia mundial. Pero es que ya no es potencia mundial, es potencia nuclear. Pero no es eso, es que han lanzado el Sputnik. Pero es que no solamente eso, es que han mandado a la perrita laica al espacio. Cuidado, ¿eh? Son
potencia mundial. Potencia, potencia. Los países occidentales inician la Guerra Fría, que es la gran guerra que se producirá entre el bloque comunista, ¿vale? Y los países capitalistas, encabezado por Estados Unidos. Y es una guerra, pero es una guerra donde entre ellos no se pueden pelear, porque claro, tienen armas nucleares. ¿Cómo lo hacen? Utilizando a terceros. Por ejemplo, Corea. Corea lo cogen los dos bloques, Corea del Norte y Corea del Sur. Vietnam, las dos partes de Vietnam. Hay un montón de guerras de este tipo, de enfrentamientos en países, en Irán, en Irak. Fijaros, por ejemplo, que Bin Laden, el grupo de Bin Laden, y Bin Laden mismo fue adiestrado por la CIA norteamericana para que hiciera la guerra de guerrillas contra los soviéticos que había allí. ¿Se va entendiendo? Es decir, yo me peleo con los soviéticos, pero no me peleo yo directo, sino que hago que se peleen otros. Es una guerra geopolítica donde los dos bloques intentan apuntarse el mayor número de socios para ellos mismos. Claro, en América, cuando Cuba se apunta al bloque soviético, hace su propia revolución, y además van ahí allí unos misiles soviéticos, imaginaros ahora que se estuvo a punto de armar con la crisis de los misiles cubanos, ¿vale? Todo eso tiene que ver con esa Guerra Fría. Bien, ¿qué es lo que ocurre en esa Guerra Fría? Que todo ha cambiado. Y ahora a Estados Unidos le mola a España. ¿Por qué le mola a España? ¿Por qué le mola a España? Pues le mola a España porque ¿con quién se peleó Franco? ¿Con quién hizo una guerra civil Franco? ¿A quién le dio Franco un golpe de Estado? Franco, recordad que no es un gobierno legítimo ni votado, sino que es una dictadura que fue un golpe de Estado a una democracia instaurada con un gobierno votado por los españoles. ¿Pero quién era ese gobierno? ¿De qué corte era? Era los denominados, le llamábamos aquí los rojos. Eran rojos. Es decir, franquismo, Franco odia a los rojos y el Estado franquista español es enemigo de los rojos. Oh, y eso a los americanos les encanta. Dice, hombre, este tío es un fascista, yo odio a los fascistas, me he hecho una guerra con ellos, pero esa guerra ya ha pasado. Yo ahora estoy en guerra con los rojos. A mí este tío me interesa tenerlo como socio y como aliado. Y cuando el gobierno de Franco lleva 20 años en el poder, porque lleva 20 años en el poder, está agotado. O sea, técnicamente el franquismo hubiese caído a esos 20 años porque no tenía recursos ni posibilidades de cierre de fronteras. Éramos un país tercermundista, pero de verdad, con hambre, analfabetismo, no teníamos industrialización, no teníamos nada, pero de nada. Horroroso España en ese momento, en esos 20 años de dictadura. ¿Qué es lo que hacen los americanos? Le dicen a Franco, en vez de llamarte fascista, porque en verdad siempre se conoció como el fascismo español, te vamos a llamar franquismo. Y aquí es donde nos cambian el nombre. Entonces ya no somos fascistas, somos franquistas. Y entonces tú no eres un fascista, eres un dictador, pero ojo, que has hecho la guerra contra los rojos. Fijaros, le hacen un cambio, un lavado de cara. Por eso, en los siguientes 20 años, va a haber un periodo que en vez de ser un periodo fascista falangista, se va a llamar un periodo, en vez de autocracia, perdón, se va a llamar de tecnocracia. Ese periodo de 20 años, Franco, o el franquismo, ahora se llama franquismo, va a quitar a la falange, que es el movimiento fascista, lo va a diluir, lo va a hacer desaparecer todos los cargos que había en los gobiernos, que eran todos, que pertenecían a la falange española, los elimina, los quita del medio. ¿Y qué pone a su lugar? Pone al Opus Dei. ¿Qué es el Opus Dei? El Opus Dei es una organización de base católico-religiosa muy radicalizada en ese momento, pero ojo, que tiene una formación de élite en universidades europeas. Cree mucho en la formación. Entonces, los ministros y cargos que va a poner son gente que pertenecen al Opus Dei, que se han formado fuera de España y que traen ideas diferentes, ideas innovadoras de una Europa que en ese momento está poniendo en marcha el estado de bienestar. Y se los trae y los pone aquí en España. Entonces ya falange y fascismo no existe. Ahora existe el Opus Dei. Hablamos de esta nueva era, son como dos dictaduras diferentes. Esto hará que Franco se perpetúe 20 años más en el gobierno, porque ahora es cuando se abren las fronteras y Estados Unidos le brinda apoyo a Franco. Por eso, el día que se abrieron las fronteras,
Los dos primeros embajadores, que aquí no había ni embajadas, los dos primeros embajadores que entran después de 20 años en España son el embajador del Vaticano y el embajador norteamericano. Hay una película que se llama Bienvenido, Mr. Marshall, y es una crítica de la época de cómo veían los españoles de que llegaran los americanos. Claro, Franco lo primero que hace es un pacto militar, instaura las bases americanas. ¿Por qué? Pues porque el trato americano era: yo te voy a ayudar a una apertura, te voy a dejar que entres en la ONU, ahí entra España en la ONU, vais viendo, pero tú me tienes que dejar tu territorio con bases mías para que yo pueda controlar desde ahí y controlar a los rojos. Ahora, esto a España le va a parecer perfecto, porque por cada base va a recibir una cantidad inmensa de dinero, van a empezar a entrar empresas exteriores, nosotros somos un país del tercer mundo, donde, como además una dictadura, no hay derechos sociales, entonces aquí las empresas de fuera van a empezar a montar fábricas de coches, van a empezar a empezar industrialización, es decir, van a venir los famosos años 50 y 60 españoles, ¿vale? Con todo el desarrollismo y las políticas que en ese momento lo que usted ha aprendido de sus países, de otros países europeos, que son de tipo de estado de bienestar, ¿vale? Entonces va a haber aquí incluso situaciones de pleno empleo, ¿vale? Y va a tener que ver con este proceso que se estructura de esta manera. ¿Por qué os decía al principio que no había plan Marshall para España? Pues porque los 20 años eso no recibió un duro. Pero cuando España ya le interesa a los americanos, porque somos socios privilegiados contra los rojos, ¿vale? Muy, muy importante en esa lucha geopolítica a nivel mundial, y además vamos a poner aquí bases americanas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que sí vamos a empezar a recibir ayuda. Por eso se decía en esa película, por favor, ver Bienvenido, Mr. Marshall, que no tiene desperdicio, además voy a estar reír porque es muy graciosa. Ve esa película, ¿vale? En esa película se ve esa ayuda que va llegando. ¿Cómo fue en verdad la ayuda? Si vosotros vais a la gente más vieja que conozcáis y la habláis, os vais a dar cuenta cómo en los colegios, en aquellos años, estamos a principios de los años 50, por ahí, en los colegios había un montón de leche en polvo. Era la leche que tomaban casi todos los niños pobres de España, que eran casi todos. O sea, esa leche en polvo era americana. Chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Metieron los primeros tractores en el campo andaluz. Cuidado, los John Deere. ¿Os suena John Deere? Que son unos tractores verdes. Esos son tractores americanos. Los meten los americanos, los dan gratis. Los dan gratis, ojo. Pero ahora los tractores había que mantenerlos, las piezas, la gente empieza a comprar los tractores a los americanos. Entonces siempre hay un negociazo de por medio, ¿vale? Igual que pasará con los ejércitos, las armas, todo ese tipo de historias, ¿vale? Pero para que veáis lo importante que es el tema del Plan Marshall. En Europa servirá para reconstruir Europa, en España servirá para amarrar bien en la Guerra Fría el territorio español, ¿vale? Apuntarlo a este bloque, y es muy importante porque luego cuando llegue más adelante la OTAN, que ahora estará en pleno desarrollo, va a ser fundamental. De hecho, España, años después, ya en la democracia, votará OTAN sí, OTAN no. Es fácil. Si España llega a no votar, entrar en la OTAN, hubiese salido no, y no hubiese entrado en la OTAN, España nunca, nunca, nunca hubiese entrado en la Unión Europea. De hecho, todos los países que entran a formar parte del club de la Unión Europea, necesariamente antes han tenido que entrar a formar parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque es como un pacto de no agresión. Es decir, para poder hacer mercado entre nosotros y ayudarnos económicamente, lo primero que tiene que haber es paz. Si hay litigio, hay problemas, contigo no voy a mercadear, ¿vale? No me interesas como amigo, como club, para poderlo hacer. Por eso España fue avanzando a poco, avanzando en esta línea, podría haber avanzado en otra, en esta línea donde además fue muy gracioso porque fue en la época de Felipe González. Felipe González era socialista, claro, socialismo tenía que decir OTAN no, era un poco lerdo, porque claro, Felipe González, si llega a ganar el no suyo, porque él era el presidente, decía OTAN no. Si llega a salir OTAN no, Felipe González no mete España en la Unión Europea. Esto es muy importante, ¿vale? Esto luego lo ha dicho él en petit comité, lo ha dicho él a tapadillo, pero era muy evidente, ¿vale? En el proceso que se puede crear. Bueno, aquí hay un compañero que dice que porque muchos españoles no querían que España... un momentito, lo busco, el mensaje se me ha ido, y encima viene Amancio, ¿qué pasa? Bueno, proletariado consumista, y encima viene Amancio pidiendo dinero para los fondos. Bueno, a ver, hay más cosas, ¿no? ¿Alguien quiere tomar la palabra, por favor? Es que
a mí me llegan muchos mensajes y los puedo estructurar poquito, ¿Hay alguien que quiera levantar la mano o comentar alguna cosa? ¿No? Ay, pero sí, perdón, Carlota, tú has pedido has levantado la mano. Por favor, si quieres puedes conectar tu micro y tu cámara y te escuchamos. Vale, sí, que yo he visto un montón de chapas por casa de mis abuelos y tal que ponía no a la entrada de la OTAN, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y eso por qué? Pues eso era porque hubo un referéndum en aquellos años, porque claro, entrar en la OTAN era como decir, oye, tú, que si nos metemos en la OTAN, significa que si la OTAN se mete en guerra, España se mete en guerra. Fijaros lo que significa esto. Entonces, cuando la OTAN va a la guerra, vamos todos los países que pertenecemos a la OTAN, como un club de amigos, una pandilla, ¿vale? De autoprotección. Entonces, claro, eso hubo que pasarlo por referéndum. ¿Qué ocurría? Que en ese momento está gobernando Felipe González, que es socialista, y todas las izquierdas que son contrarias a, digamos, al capitalismo, a los yanquis, vamos a utilizar etiquetas, van a decir que OTAN no, ¿vale? Y todos los que no tenían ese tapujo, pues van a decir que OTAN sí, ¿vale? Que serán más los conservadores o más la parte de la derecha en ese momento en España. ¿Qué ocurrió? Pues que los españoles vieron que era más interesante en la votación entrar en la OTAN. Si hubiese dicho que OTAN no, pues no hubiésemos entrado. Pero claro, a los 2 años siguientes tampoco nos hubiesen propuesto nos hubiesen propuesto la entrada de España en la Unión Europea. Nos hubiéramos quedado fuera del otro club, ¿vale? Que era en verdad que se perseguía a niveles internacionales. Entrar en la Unión Europea porque eso sí que nos garantizaba muchísima mayor protección, ¿vale? Más cositas por ahí. ¿Más preguntas? Bueno, chicos, lo que vamos a hacer, si os parece bien, porque se nos ha ido un poco, no es que se nos haya ido, que hemos dado la clase, ya se nos ha terminado el tiempo, lo vamos a tener que dejar aquí. Entonces, el próximo día seguimos avanzando en ese siglo XX y vamos a ir viendo cuando se crea la Unión Europea, la CE, la CECA, la Unidad del Carbón, todo eso, y vamos a hablar un poquito de Keynes, que es en verdad el que aporta la parte económica de cómo funciona económicamente un estado de bienestar, ¿vale? Para que vosotros veáis cómo se puede sostener que haya muchas pensiones, una buena sanidad, una buena educación y todo el mundo sea feliz, contento y además con dinero, que es lo mejor. Pero eso lo tenemos que explicar ya el próximo día, ¿vale?